En este viaje con Halley, el colibrí, descubrirás el secreto de la verdadera felicidad, una historia cautivadora que tocará tu corazón y despertará tu alma. En un exuberante bosque tropical, donde el sol besaba suavemente las hojas y el canto de las aves tejía una melodía incesante, vivía Halley, un colibrí de deslumbrantes colores. A pesar de la belleza que lo rodeaba y de su ajetreada vida recolectando néctar, Halley se sentía inquieto. Había en su corazón un vacío, un susurro persistente que lo llamaba a buscar algo más, algo que ni el más dulce néctar ni el más radiante amanecer podían ofrecer. Esta es la historia de cómo Halley, en su diminuta grandeza, emprendió un viaje extraordinario en busca de la verdadera felicidad. Acompañado por el murmullo de las hojas y la brisa que acariciaba su plumaje, Halley se aventuró más allá de los límites conocidos de su hogar. Con cada aleteo, una mezcla de ansiedad y esperanza llenaba su ser. No sabía lo que encontraría, o siquiera si encontraría algo, pero algo dentro de él le aseguraba que este viaje era necesario, que era el camino a algo trascendental. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Halley más allá de su bosque natal, en un lugar desconocido pero sorprendentemente acogedor. Fue entonces cuando vio algo que nunca había visto antes, un gigantesco bambú, tan alto que parecía tocar el cielo. Pero no era su altura lo que llamó la atención de Halley, sino la paz y sabiduría que parecía emanar de él. Este encuentro con el sabio bambú marcaría el inicio de su extraordinaria aventura, una aventura que lo llevaría a través de desafíos y revelaciones, a la comprensión de que la felicidad no es un destino, sino un camino tejido de experiencias, aprendizajes y, sobre todo, de una profunda comprensión del ser y del mundo que nos rodea. El encuentro con el sabio bambú. Al adentrarse en este nuevo territorio, Halley se encontró ante la majestuosa presencia del sabio bambú, un árbol antiquísimo cuya altura se perdía en las nubes y cuyas raíces parecían abrazar la misma esencia de la tierra. Su corteza mostraba las marcas del tiempo, y en cada surco parecía esconderse una historia milenaria. Halley, con una mezcla de reverencia y curiosidad, se posó delicadamente en una de las hojas del sabio bambú. Con una voz que parecía emanar de la misma naturaleza, el bambú comenzó a hablarle. Sus palabras eran suaves pero portaban el peso de la sabiduría de los siglos. «Halley, pequeño viajero de alas iridiscentes, ¿qué buscas tan lejos de tu hogar?», preguntó el sabio bambú. Con una voz temblorosa, Halley respondió: «Busco la felicidad, esa que parece eludirme incluso en medio de la belleza de mi hogar». El sabio bambú se mecía ligeramente al ritmo del viento, como si reflexionara sobre las palabras del colibrí. La felicidad, querido Halley, no es algo que se encuentra o se posee. Es un estado del ser, un camino que se recorre a cada momento. Halley escuchaba atentamente. Cada palabra del sabio bambú resonaba en su pequeño ser. «Pero, ¿cómo encuentro ese camino?», preguntó. El sabio bambú respondió: «Primero, debes entender que la felicidad no reside en las cosas externas. No está en el néctar más dulce ni en el vuelo más alto. Está en la paz que encuentras dentro de ti, en aceptarte y comprender tu lugar en este vasto mundo». Halley reflexionaba sobre estas palabras. Siempre había buscado la felicidad en elementos externos, en los placeres efímeros, pero nunca había considerado buscar dentro de sí mismo. «La felicidad también se nutre del agradecimiento», continuó el sabio bambú. «Agradece cada gota de rocío, cada rayo de sol, cada flor de la que te alimentas. En el agradecimiento encontrarás una alegría sencilla pero profunda». Halley comenzó a entender que su búsqueda de la felicidad había sido externa cuando debía ser interna. «¿Qué más puedo hacer?», preguntó con ansias de aprender. «Debes aprender a vivir en el presente. El pasado ya se fue, y el futuro aún no llega. Solo en el ahora puedes encontrar la verdadera felicidad. Observa cada flor, cada hoja, cada gota de lluvia. Vive cada momento plenamente», aconsejó el sabio bambú. Halley asintió, comprendiendo que había pasado mucho tiempo preocupándose por el futuro o añorando el pasado, sin disfrutar el presente. «Por último, debes entender que la felicidad es compartir. Comparte tu alegría, tu amor, tu conocimiento. En cada interacción con otros seres, hay una oportunidad de encontrar felicidad y de brindarla», concluyó el sabio bambú. Halley se sintió abrumado pero iluminado por estas palabras.
Había iniciado su viaje buscando respuestas externas, pero ahora comprendía que la verdadera búsqueda era interna. Con un nuevo sentido de propósito, agradeció al sabio bambú. Gracias, sabio bambú. Tus palabras han iluminado mi camino. Ahora entiendo que mi búsqueda de la felicidad es un viaje interno, una búsqueda de paz, agradecimiento y presencia. El sabio bambú, con un suave movimiento como si el viento lo acariciara, respondió: Recuerda, pequeño Halley, que cada ser en este mundo tiene su propio camino hacia la felicidad. Lo que has aprendido hoy es solo el comienzo. Debes seguir explorando, aprendiendo y creciendo. Con estas palabras resonando en su corazón, Halley emprendió el vuelo nuevamente. Sentía una ligereza y claridad que nunca antes había experimentado. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje, un viaje no solo a través del vasto mundo, sino también a través de su propio ser. Mientras se alejaba, el sabio bambú lo observaba, sabiendo que Halley había dado los primeros pasos en un camino que lo llevaría a descubrir no solo la felicidad, sino también su verdadera esencia. La lección de la mariposa. Después de su encuentro revelador con el sabio bambú, Halley continuó su viaje, llevando consigo las palabras de sabiduría que habían comenzado a transformar su percepción del mundo. Mientras volaba, maravillado por la belleza del bosque que se extendía bajo él, su atención fue capturada por un espectáculo de colores vivos y movimientos delicados. Una mariposa. Esta mariposa, con sus alas de tonos azules y verdes iridiscentes, revoloteaba con una gracia que parecía desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Halley, impulsado por una mezcla de curiosidad y admiración, decidió seguirla. Mientras la observaba, Halley se dio cuenta de que esta mariposa había sido una vez una oruga, confinada a un mundo limitado, arrastrándose lentamente de hoja en hoja. Ahora, transformada, se elevaba libre y hermosa, explorando el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Halley comprendió que esta transformación era un poderoso símbolo del potencial de cambio y crecimiento que reside en todos los seres. Reflexionando sobre esto, Halley comenzó a ver paralelismos con su propia búsqueda de la felicidad. Al igual que la mariposa, él también estaba en un proceso de transformación, aprendiendo a liberarse de las limitaciones de su antigua percepción y a explorar nuevas formas de ser y sentir. Mientras seguía a la mariposa, Halley se maravillaba de cómo, con paciencia y tiempo, la oruga había encontrado la fortaleza y la capacidad para transformarse. Comprendió que el cambio no es instantáneo, sino un proceso que requiere tiempo, paciencia y la voluntad de dejar atrás lo conocido para abrazar lo desconocido. La mariposa, en su danza aérea, parecía enseñarle a Halley que la felicidad también implica aceptar los cambios, abrazar el crecimiento y la transformación como partes esenciales de la vida. No era algo estático, sino un estado en constante evolución, alimentado por nuevas experiencias y aprendizajes. Halley también entendió que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y propósito. La oruga, en su momento, cumplió un papel importante, al igual que la mariposa ahora. Esto le enseñó a Halley a valorar cada momento de su vida, entendiendo que cada fase tiene su propia contribución a su viaje hacia la felicidad. Inspirado por estas reflexiones, Halley se sintió más conectado con el flujo natural de la vida, con la constante transformación que lo rodeaba y que también ocurría dentro de él. Comprendió que la felicidad no es un estado final o un destino, sino un viaje que se enriquece con cada cambio, con cada nuevo despertar. Mientras la mariposa se alejaba, perdida entre las flores y los rayos del sol, Halley sintió una profunda gratitud por esta lección inesperada. Con un renovado sentido de propósito, continuó su viaje, sabiendo que cada experiencia, cada encuentro, era una oportunidad para aprender y crecer. La lección de la mariposa había sido clara. La verdadera felicidad reside en abrazar la transformación, en aceptar con gracia y valentía los cambios que la vida nos presenta, y en encontrar la belleza en cada nueva etapa de nuestro ser. El desafío de la tormenta. Continuando su viaje en busca de la verdadera felicidad, Halley se encontró con un nuevo desafío, una tormenta repentina e imponente. El cielo, que momentos antes lucía un azul claro y tranquilizador, se oscureció rápidamente, y grandes nubes negras se cernieron amenazantes sobre el bosque. Halley, acostumbrado a la tranquilidad de su entorno habitual,
Se sintió de repente pequeño e indefenso ante la magnitud de la naturaleza. La lluvia empezó a caer con fuerza, y los truenos retumbaban con un poder que resonaba en todo su ser. A pesar de su miedo, Halley sabía que debía enfrentar esta tormenta. No había refugio donde esconderse. En medio de la tempestad, Halley recordó las palabras del sabio bambú y la lección de la mariposa. Comprendió que esta tormenta era otra parte de su viaje, una prueba que debía superar para continuar su búsqueda de la felicidad. Con valentía, decidió enfrentar la tormenta, utilizando todo lo que había aprendido hasta ahora. A medida que volaba a través del viento y la lluvia, Halley comenzó a entender que la tormenta, al igual que los desafíos de la vida, tenía un propósito. Le enseñaba a ser fuerte, a perseverar a pesar de las dificultades. Cada ráfaga de viento, cada gota de lluvia, era una lección en resistencia y coraje. Halley también se dio cuenta de que, al igual que la tormenta eventualmente pasaría, los problemas y desafíos de la vida también son temporales. Esta comprensión le dio la fuerza para seguir adelante, para mantenerse firme a pesar de las adversidades. En su lucha contra la tormenta, Halley descubrió una fuerza interior que no sabía que poseía. Aprendió que la verdadera felicidad no se trata solo de disfrutar de los momentos de calma y belleza, sino también de encontrar paz y alegría en medio de las dificultades. La felicidad, se dio cuenta, también se encuentra en la capacidad de superar obstáculos y crecer a partir de ellos. Finalmente, la tormenta comenzó a disiparse, y los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, iluminando el bosque con una luz nueva y esperanzadora. Halley, empapado pero invicto, sintió una profunda satisfacción y una renovada sensación de felicidad. Había enfrentado su miedo, había superado un gran desafío, y en el proceso, había crecido y se había fortalecido. Mientras se deleitaba en la tranquilidad que siguió a la tormenta, Halley entendió que la felicidad no es una ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos y aprender de ellos. Cada desafío es una oportunidad para descubrir nuestra fuerza y resistencia, para crecer y encontrar una alegría más profunda y duradera. Con esta nueva comprensión, Halley continuó su viaje, más sabio y más fuerte, sabiendo que cada desafío que enfrentaría en el futuro sería otra oportunidad para aprender y acercarse más a la verdadera felicidad. El secreto del río susurrante. Tras superar la tormenta, Halley continuó su viaje, sintiéndose más fortalecido y sabio. Su camino lo llevó a un río sereno, cuyas aguas fluían suavemente, reflejando la luz del sol en un mosaico de destellos danzantes. Este río, conocido entre los habitantes del bosque como el río susurrante, era famoso por su tranquilidad y por los sonidos apacibles que emitía, como si las aguas contaran historias antiguas en un lenguaje secreto. Halley, atraído por la paz que emanaba el río, decidió descansar en una de sus orillas. Mientras observaba el fluir constante del agua, comenzó a reflexionar sobre las lecciones que había aprendido hasta ahora en su búsqueda de la felicidad. Fue entonces cuando una nueva revelación llegó a él: la importancia de la serenidad y la reflexión. El río susurrante le enseñó a Halley que, al igual que sus aguas que fluyen sin cesar, pero con una calma inquebrantable, la vida también está en constante movimiento, y es esencial encontrar momentos de paz y reflexión en medio del constante cambio. Halley comprendió que la felicidad no solo se encuentra en la acción y el hacer, sino también en el ser y el contemplar. Mientras se sumergía en la contemplación, Halley empezó a practicar la meditación, enfocando su atención en el sonido del agua, en su respiración y en el palpitar de su pequeño corazón. Descubrió que, en este estado de serenidad, podía escuchar los susurros de su propio ser, entendiendo más profundamente quién era y qué deseaba realmente. Esta práctica de meditación le reveló a Halley que muchas veces, en la búsqueda de la felicidad, se distraía con el ruido externo del mundo, perdiendo de vista su voz interior. El río susurrante le enseñó la importancia de escuchar esa voz, de conectar con su esencia y encontrar guía y claridad en su interior. Halley también aprendió que la felicidad está en aceptar el fluir de la vida, en entender que, al igual que el río, hay momentos de calma y momentos de agitación, y que ambos son necesarios y valiosos. Comprendió que la resistencia al cambio solo lleva a la frustración y que abrazar el flujo natural de la vida es clave para vivir en armonía y felicidad. Con cada día que pasaba a la orilla del río susurrante,
Halley se sentía más conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. La meditación se convirtió en una parte esencial de su vida, brindándole un refugio de paz y claridad, un espacio sagrado donde podía recargar su espíritu y encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Finalmente, cuando sintió que era hora de continuar su viaje, Halley se despidió del río susurrante con una profunda gratitud. Las lecciones aprendidas en ese lugar sagrado permanecerían con él para siempre, recordándole siempre la importancia de la serenidad, la reflexión y la conexión interior. Halley reanudó su vuelo, llevando consigo un nuevo sentido de paz y una comprensión más profunda de lo que significa ser verdaderamente feliz. Sabía que, a pesar de los desafíos y cambios que la vida pudiera traer, siempre podría encontrar refugio en la serenidad de su propio ser, en la quietud de su corazón, donde las aguas de la sabiduría fluían eternas como el río susurrante. El vuelo con el águila. Después de su enriquecedora experiencia en el río susurrante, Halley se sintió impulsado a continuar su viaje. Elevándose por encima de las copas de los árboles, se encontró con una sorpresa que cambiaría su perspectiva una vez más. Un águila majestuosa, cuyo vuelo poderoso y sereno dominaba los cielos. El águila, con su mirada penetrante y su vuelo seguro, representaba una visión amplia y una perspectiva elevada. Halley, cautivado por su presencia, decidió seguirla, sintiendo un impulso interior de aprender de este nuevo maestro. Mientras volaba junto al águila, Halley no solo admiraba su fuerza y libertad, sino que también comenzó a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Desde las alturas, los problemas que parecían grandes y abrumadores en la tierra se veían pequeños y manejables. Esta nueva perspectiva le enseñó a Halley la importancia de ver más allá de lo inmediato, de no quedar atrapado en los detalles y preocupaciones del día a día. El águila, con su vuelo alto y su capacidad de ver desde una gran distancia, simbolizaba la sabiduría de considerar la vida desde un punto de vista más amplio y holístico. Halley comprendió que, para encontrar la verdadera felicidad, debía ser capaz de elevarse por encima de las circunstancias inmediatas y ver el panorama general. A medida que el águila planeaba con gracia por el cielo, Halley se dio cuenta de la importancia de la libertad en la búsqueda de la felicidad. La libertad de elegir su camino, de abrir sus alas y explorar nuevas posibilidades, era esencial para su crecimiento y bienestar. El águila también le enseñó la importancia de la confianza y la fe en sí mismo. Al verla volar con tanta certeza y poder, Halley entendió que debía confiar en sus propias alas, en su capacidad para enfrentar los desafíos y superarlos. Esta confianza en sí mismo era un componente crucial en su camino hacia la felicidad. A lo largo de su vuelo con el águila, Halley experimentó momentos de asombro y éxtasis, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. Estos momentos de conexión profunda con el universo y con la naturaleza le proporcionaron una alegría pura y genuina, una felicidad que provenía de la conexión con el mundo y con la esencia de la vida. Finalmente, cuando el águila se dispuso a continuar su viaje en solitario, Halley se sintió agradecido por las lecciones aprendidas. Sabía que, aunque su camino era diferente al del águila, las enseñanzas que había recibido eran universales y atemporales. Con un renovado sentido de propósito y una visión más amplia de la vida, Halley continuó su viaje. Las lecciones del águila le habían enseñado a ver más allá de las limitaciones inmediatas, a confiar en su propio poder y a encontrar la felicidad en la libertad y la conexión con el mundo. El vuelo con el águila había sido más que una simple travesía aérea. Había sido un viaje de descubrimiento interior, un vuelo hacia una mayor comprensión de la felicidad y de su propia esencia. El regreso a casa. Tras las lecciones aprendidas en su viaje, Halley, el colibrí, se sintió preparado para regresar a su hogar. Su corazón, que una vez estuvo lleno de dudas y anhelos, ahora latía con una sabiduría y serenidad recién descubiertas. A medida que se acercaba al familiar paisaje de su bosque natal, reflexionaba sobre las experiencias vividas y las enseñanzas recibidas. El primer impacto al regresar fue la sensación de ver su hogar con nuevos ojos. Todo lo que antes parecía común y corriente, ahora brillaba con una luz especial. Las flores, los árboles, incluso los sonidos del bosque, parecían contarle una historia diferente, una historia de interconexión y belleza. Halley se dio cuenta de que la felicidad no residía en un lugar o en una búsqueda externa,
sino en su propia percepción y en la capacidad de apreciar la maravilla en lo cotidiano. Había aprendido que la felicidad es un viaje interno, un estado de ser que florece desde adentro. A medida que volaba por su hogar, compartiendo su néctar con las flores, Halley empezó a aplicar las lecciones aprendidas. La gratitud, la serenidad, la aceptación del cambio, la visión amplia y la confianza en sí mismo se convirtieron en sus compañeros constantes. Una de las transformaciones más significativas en Halley fue su deseo de compartir su viaje y sus aprendizajes con otros. Se convirtió en un narrador de historias, compartiendo sus experiencias con los jóvenes colibríes, las mariposas e incluso con las flores del bosque. En cada historia, Halley dejaba un mensaje de sabiduría, de esperanza y de inspiración. Esta nueva faceta de Halley no solo le brindaba una profunda satisfacción personal, sino que también le permitía ver cómo su viaje podía iluminar y guiar a otros. Descubrió que parte de su felicidad residía en ser útil para los demás, en ser un faro de inspiración y conocimiento. Además, Halley empezó a valorar más profundamente el momento presente. Cada aleteo, cada gota de rocío, cada rayo de sol, se convertían en oportunidades para estar plenamente presente y disfrutar de la vida en su máxima expresión. Otra lección importante en su regreso fue la capacidad de adaptarse y seguir creciendo. Halley sabía que, aunque había aprendido mucho, su viaje no había terminado. Cada día traía consigo nuevas lecciones y oportunidades para expandir su comprensión de la felicidad y de la vida. El regreso a casa también reafirmó en Halley la idea de que la felicidad es un viaje continuo, no un destino. Cada experiencia, cada encuentro, cada reflexión contribuía a su entendimiento y experiencia de la felicidad. Esta comprensión le daba la libertad de vivir sin la presión de alcanzar un estado final de felicidad, disfrutando del camino en sí mismo. Finalmente, en la tranquilidad de su hogar, Halley se sintió agradecido por cada lección, cada desafío y cada revelación. Su viaje había sido un regalo, una oportunidad para descubrir la verdadera esencia de la felicidad, y ahora estaba listo para vivir cada día con la sabiduría y la alegría que había encontrado. La sabiduría compartida. El viaje de Halley, el colibrí, había llegado a su etapa final, pero su historia estaba lejos de terminar. Con el regreso a su hogar, Halley no solo trajo consigo las memorias de sus aventuras, sino también una profunda sabiduría que había forjado en el camino. Era el momento de compartir esa sabiduría con el mundo que lo rodeaba. El bosque, que una vez fue el escenario de su vida cotidiana sin mayores sorpresas, se había transformado ahora en un lugar de enseñanza y aprendizaje. Halley se convirtió en un maestro para muchos, un guía espiritual que compartía las lecciones de su viaje con todos aquellos dispuestos a escuchar. Sus historias sobre el sabio bambú, la mariposa transformadora, la desafiante tormenta, el sereno río susurrante y el majestuoso vuelo con el águila se entrelazaban con lecciones de vida profundas. Hablaba de gratitud, presencia, adaptación, serenidad, perspectiva, confianza y libertad, mostrando cómo estos elementos son fundamentales en la búsqueda de la felicidad. Los habitantes del bosque escuchaban atentamente a Halley, maravillados por la transformación que había experimentado. Veían en él no solo a un colibrí, sino a un ser iluminado que había encontrado respuestas a preguntas que muchos se hacían. En cada relato, Halley enfatizaba la importancia de buscar la felicidad dentro de uno mismo, de cultivarla a través de la reflexión y el crecimiento personal. Les enseñaba que la felicidad no es una meta fija, sino un camino de constante descubrimiento y evolución. Otra lección importante que Halley compartía era la interconexión de todas las cosas. Explicaba cómo cada ser, cada planta, cada elemento del bosque contribuye al equilibrio y la armonía del todo. Esta comprensión llevaba a una mayor apreciación y respeto por la naturaleza y por cada criatura que la habita. Halley también alentaba a sus oyentes a enfrentar sus propias tormentas, a no temer los desafíos, sino a verlos como oportunidades para crecer y aprender. Les recordaba que, al igual que él había encontrado fuerza en medio de la tormenta, ellos también podían descubrir su propia resiliencia y poder interior. Con el tiempo, el mensaje de Halley se extendió más allá de los límites de su bosque. Otras criaturas de lugares lejanos venían a escucharlo, llevando consigo las enseñanzas del colibrí a sus propios hogares. Halley,
En su humildad, siempre recordaba que él era solo un mensajero, un canal a través del cual la sabiduría del universo se expresaba. Cada historia, cada lección, era un regalo de la vida misma, destinado a ser compartido y vivido. En la quietud de las noches, bajo el manto estrellado, Halley reflexionaba sobre su viaje. Se daba cuenta de que, aunque había buscado la felicidad, lo que realmente había encontrado era mucho más profundo, un sentido de propósito, de conexión y de amor por la vida. Su historia, el colibrí que descubrió la felicidad, se convirtió en una leyenda en el bosque, un relato de inspiración y esperanza que se transmitía de generación en generación. Halley, el colibrí, no solo había encontrado la felicidad, había descubierto la esencia de la vida misma. Y así, en la armonía de su hogar, entre las melodías de la naturaleza y el susurro de las hojas, Halley vivió sus días, sabiendo que cada momento era una oportunidad para vivir con plenitud, para enseñar y para aprender. Su viaje había sido un regalo, no solo para él, sino para todos aquellos cuyas vidas tocó con su sabiduría. Con esta historia llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de esta aventura tanto como yo al compartirla contigo. No olvides suscribirte y compartir este contenido si ha resonado contigo. Y por supuesto, me encantaría leer tus reflexiones y experiencias en los comentarios. ¿Has encontrado tu propio camino hacia la felicidad? ¿Qué lecciones has aprendido en tu viaje? Comparte tus historias. Juntos podemos inspirarnos y crecer. Hasta la próxima aventura.